en datos reales. En un primer momento, el autor va a diseñar una matriz de análisis de los contenidos formales de los programas y luego los va a contrastar con la aplicación de estos mismos programas, en donde su principal indicador es si inciden o no en la fragmentación del poder. Y pues aquí se genera una tipología de análisis sobre participación ciudadana y la intención es observar si el diseño de los programas determina sus resultados o si por el contrario tiene mayor incidencia el ejercicio de los actores dentro de los procesos. Y aquí hay 3 supuestos. El primer supuesto es que haya poca o nula capacidad de fragmentación del poder, en donde habría que decir que hay poca transparencia y poca rendición de cuentas, y el ejercicio entonces sería una simulación. El segundo supuesto es que hay una capacidad media de fragmentación. Esto quiere decir que el poder está más en la capacidad de los actores que en el diseño. Y el tercer supuesto sería el de una fragmentación alta, en donde hay, por lo tanto, altos niveles de transparencia, altos niveles de rendición de cuentas, y en donde sí hay vinculación entre ciudadanos y gobierno de manera sólida. Entonces, el doctor Valencia hace un análisis en los portales web de los municipios y ahí posteriormente va a seleccionar 3 casos. Uno de incidencia baja, uno de incidencia media y uno de incidencia alta, y ahí va a estudiar de manera empírica y también profunda, porque él va a hacer entrevistas a los actores clave para el diseño de los programas y también hace revisión documental para finalmente hacer un análisis comparativo entre estos 3 casos de estudio, que más adelante se hablará de ello en esta presentación. Y pues bueno, ya que doy por terminada la presentación de esta primera parte, por decirlo así, del libro del doctor Valencia, pues ahí me vienen a la cabeza algunas ideas, tal vez dudas, respecto a algunos momentos que he observado en un trabajo de campo que justo en este momento estoy realizando y que la lectura la lectura de este libro me permite discutir. Mi comentario principal tiene que ver con la autopercepción de algunos de los ciudadanos a quienes he observado en el plano local y a quienes he tenido también oportunidad de entrevistar, porque me doy cuenta que a veces surgen o comienzan a surgir formas de participación vecinal que son informales, a veces incluso también instrumentales, porque los vecinos se reúnen para satisfacer alguna necesidad específica en común. Sin embargo, ellos esto no lo perciben como una participación, tampoco como una forma de organización o de trabajar en colectivo, ¿no? En común con los demás vecinos. Lo ven un más cercano a un ir a pedir que nos den, ir a pedir que nos resuelvan, ir a pedir que nos escuchen. Y mi pregunta en este sentido es, ¿qué elementos se necesitarían sumar a esta iniciativa que comienzan a tener los vecinos de la colonia en donde yo estoy trabajando para cambiar la percepción que tienen sobre sí mismos y sobre sus autoridades al ir a expresar estas demandas? Porque en lo personal, a mí me parece que estamos frente a un problema de confianza, porque pareciera que hay una falta de confianza importante por parte de los ciudadanos hacia las autoridades, en el sentido de que no se percibe que sus representantes estén genuinamente interesados en cooperar con ellos de manera conjunta. Este dar del que les digo, que nos den, ¿no? Ir a que nos den, se sigue percibiendo como una forma paternalista de brindar apoyo, como de que nos regalen, ¿no? Nos regalaron despensas, nos regalaron cobijas, pero esta falta de confianza creo que promueve una baja participación y por lo tanto hay bajo impacto y a veces nula respuesta hacia las demandas de los vecinos. Doctor Valencia, de nuevo le doy la bienvenida. A ver si quiere intervenir ahora respecto a mi comentario. Muchísimas gracias. ¿Ya? Adelante, Omar. ¿Es mía la voz? Ok. Paulina, muchísimas gracias. Me encantó la forma en que relataste, bastante completa. Y más me gustó la pregunta. La pregunta es altamente compleja. No tiene una respuesta unívoca, eso te lo puedo decir desde ahorita, ¿no? En parte del texto lo podemos también encontrar y en algunos otros estudios también lo
nos lo refiere, ¿no? Que cada caso tiene ciertas particularidades que pueden incentivar o no la participación ciudadana. Es decir, cada diseño y cada proceso sociohistórico de la construcción de las sociedades nos va a derivar en complejidades distintas para poder incentivar a pequeños o grandes grupos sociales a que participen, pero en donde sí le damos al clavo la mayoría, y ahorita tú lo tocas, es decir, es en esa falta de confianza, ¿no? En esa crisis de legitimidad que existe entre lo público y la sociedad, ¿no? Que no tendría que estar alejada de lo público. Y entonces sí, cambiamos la percepción de una obligación del ejercicio de ciudadanía por una percepción netamente paternalista del ejercicio de gobierno. Y esto pues, tiene también una respuesta sociohistórica, ¿no? En la construcción de los procesos de gobierno en América Latina es muy similar, ¿no? Ahí lo podíamos englobar no solamente en México, sino en América Latina. Y desafortunadamente el ciudadano es cada vez menos atento a los procesos sociopolíticos, más exigente, pero más renuente. Desconfía no solamente en la parte del proceso electoral, sino también en el ejercicio de la cotidianidad. Y probablemente en tus entrevistas te encuentres con respuestas como esta, ¿no? Mientras me den lo que necesito, ¿no? Si yo quiero luz y me dan la luz, ahí muere, ¿no? Y eso nos lleva a acordar del fenómeno del gorro, ¿no? El freerider, de aquellos que como ya tengo resuelta o como va a haber quien pelee por esta necesidad, entonces yo me puedo hacer a un lado y dedicar mi tiempo a otras cosas, ¿no? Que satisfacen mi vida cotidiana y dejar que otros luchen por ella. ¿Cómo encontrar los mecanismos y los incentivos? Normalmente cuando las sociedades nos encontramos aglutinadas en un mismo problema, tendemos a autoorganizarnos y si nos damos cuenta, la mayor parte de la organización ahorita se va a generar estructuras alejadas de la propia estructura gubernamental, ¿no? En la gobernanza le llaman gobernanza sin gobierno, ¿no? Son estudios alejados del concepto normativo de gobernanza que observamos aquí, es decir, la gobernanza tiene estos patrones y si tiene este tipo de participación es gobernanza, si no es otra cosa no es gobernanza. Y existe otra forma de gobernanza que nos dice la gobernanza es toda aquella forma de relación entre lo público, lo privado y lo gubernamental, a través de lo cual se ejerce el poder. Y sin importar cuál sea el resultado y el mecanismo, eso es gobernanza. Esos mecanismos de gobernanza nos han llevado hacia lo que conocemos como gobernanza sin gobierno. Llamémosle autodefensas, ¿no? Por conocer alguna forma conocida en México, o la propia organización de algunos hoy conocidos ayuntamientos autónomos, se empiezan a entender como formas de gobernanza sin gobierno. ¿Qué es lo que los ha motivado o cuáles han sido los factores de éxito que ellos han tenido? Esta idea común, ¿no? En un grupo más o menos homogéneo de un problema público o de un conjunto de problemas públicos, ¿no? No es uno en específico. Y cuando la sociedad encuentra esto, hay dos vías, ¿no? Encuentras la vía institucional por la cual intentas tú luchar y pugnas por encontrar ese problema público que les es común a muchos, o encuentras la vía no institucional, es decir, estas formas informales, ¿no? A través de las cuales nos organizamos para generar demandas y o dotarnos de algún servicio, alguna necesidad pública en específico, lo que podemos conocer como construcción del bien común, ¿no? Como construcción de valor público, que no siempre el valor público tiene que estar acompañado o puede ser acompañado desde la visión de la gobernanza sin gobierno con estructuras gubernamentales. Pero, o sea, te digo, más o menos dentro de los casos de éxito que se han dado de organizaciones sociales, es precisamente esta iniciativa común, este problema común, ¿no? Que permite adherir mucha gente en torno a una idea y que evita que se generen sesgos. Y entonces esto que llamamos fragmentación, ¿no? Esta micropolítica se aglutina y forma una fuerza más común, una fuerza más homogénea que al ejercer presión sobre las estructuras gubernamentales tienden a ceder derivado de la potencia que tienen esas estructuras. Pero digo, mucho tiene que ver con lo común del problema, pero es complejo que se llegue a dar, ¿no? De repente los ciudadanos tendemos a normalizar muchos procesos y esos problemas empiezan a ser parte de la vida cotidiana sin
sin ser una lucha constante. Llamemos la violencia, ¿no? Dejando de lado el movimiento feminista, ¿no? Que se cuece aparte, pero en general la violencia en el país, tenemos aproximadamente 3 décadas, 2 muy fuertes, hablando de una cantidad de muertos importante derivada del crimen organizado, llamémosle más o menos de Zedillo para acá, ha venido incrementando, ¿no? Con Calderón y con Peña se exacerban la cantidad de muertos derivados del crimen organizado, pero nosotros ya nos acostumbramos, es decir, las movilizaciones, las exigencias se han empezado a opacar y el mexicano ha tendido a normalizar el dato. Y el mexicano o el ciudadano que suele salir a pelear es al que le acaba de suceder o es al que le sucedió hace 10 años y sigue en su lucha. Pero el resto seguimos apáticos, aunque es un problema compartido, estamos apáticos. Digo, nos podemos encontrar ante estos macro problemas con estructuras que requieren mucho más fuerza y que no logran eco en toda la sociedad para podernos unir a un problema común, o podemos encontrar problemas como municipios como Cherán, ¿no? Autoorganizado de una manera a un problema similar al que estamos tocando ahorita, que es lo que lo motiva, pero que ese grupo se hace homogéneo y encuentran que el problema son las estructuras políticas tradicionales, ¿no? Partidos políticos, las estructuras de gobierno. Entonces, para quitar ese problema, los hacemos a un lado, nos autoorganizamos y hacemos nuestra forma de autogobierno. Esa es una forma excelente, a través digo, es un caso excelente, paradigmático el que tenemos, pero como te lo digo, es un caso paradigmático, no es lo común. ¿No? Normalmente lo común es normalizar el problema y empezarlo a dejar de lado. Que mi vecino no tiene agua, pero yo sí tengo agua, no pasa nada, ¿no? Nos cortaron el agua, pero mañana nos la regresan. Y nos vamos acostumbrando y se vuelve cotidiano. Y entonces ahí es donde se fragmenta esta idea de compartir el problema, porque a lo mejor en tu cotidiano el problema más cercano que tienes es la salud, el de tu vecino de al lado es la seguridad, el del otro lado y el de atrás es la luz, y el de enfrente no tiene trabajo, y entonces eso permite que se fragmente el interés común, y entonces eso evita que se generen sinergias en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cuál es el discurso que tendríamos que estar vendiendo? Precisamente es esta generación de sinergias, ¿no? Un discurso que permita homogeneizar el problema o ligar la cantidad de problemas que están a un problema común, y que eso nos permita a nosotros llevar a la organización social hacia un estadio más homogéneo, más común. Esa sería mi reflexión, sin creer que sea la única vía, ¿no? Hay muchos otros casos en los cuales nos podemos acercar y ver que hay otras circunstancias, ¿no? Históricas, sobre todo, en las formas de organización. Regreso a Cherán, ¿no? También la cultura de los habitantes de Cherán, su historia y sus tradiciones les permiten a ellos tener esas formas de organización que en lo urbano, ¿no? Nosotros difícilmente podemos encontrar, ¿no? A no ser que sea una vecindad con una tradición añeja y una comunidad ahí fuerte, arraigada. Es complejo poder querer traer un Cherán, ¿no? A Querétaro o a Toluca o a Guadalajara o a Monterrey, ¿no? Son los ejemplos que debemos de tener, o sea, sí ver por qué funcionó Cherán, pero no creer que lo que funciona en Cherán va a funcionar en todas partes.